es una métrica que se usa para estimar qué capacidad tiene una empresa para agregar valor por encima del capital. Se calcula a partir de 3 números. El capital invertido en el negocio. Este capital es prácticamente equivalente al total de activos, no así al patrimonio neto o equity. La palabra está usada en inglés, el capital. Es decir, se refiere a las máquinas, instalaciones, inventarios, todo lo que la empresa necesita para funcionar. El segundo elemento es la rentabilidad de ese capital, Return on Invested Capital, ROIC, es decir, cuánto capital tiene la empresa puesto en el negocio, cuánto rinde ese capital y cuánto cuesta el capital. Entonces el tercer elemento es el Weighted Average Cost of Capital, WACC, de tal forma que, por ejemplo, si una empresa tiene $100.000 de capital invertido y los hace rendir a un 12%, esta es la rentabilidad que obtiene con las ganancias del negocio en relación al dinero invertido en él, pero ese dinero le cuesta un 10%, entonces la empresa va a estar creando valor porque agrega un 2% por cada dólar invertido. Si resolvemos, vamos a ver que el valor final en dólares va a ser el 2% de 100.000, ¿no? 2.000, EVA es un valor en dólares. Esto es con cuánto se queda la empresa luego de haber devuelto ese capital a los inversores, solamente por haber tenido una idea que permite que ese capital rinda el 12%, cuando en realidad otras alternativas del mismo riesgo tenían una rentabilidad solamente del 10%. Es decir, que el EVA lo vamos a calcular a partir de estos 3 elementos, capital, ROIC y WACC, y vamos a obtener el capital del balance. Estos van a ser prácticamente los activos de la empresa. El rendimiento del capital lo vamos a obtener integrando el balance, o sea, el capital del balance, y el NOPAT que sale del estado de resultados. Es decir, el ROIC va a ser una relación entre cuánto ganó la empresa dividido cuánto tenía invertido. Finalmente el WACC es un costo de oportunidad, entonces sale de la economía, no va a estar en los estados financieros de la empresa. A partir de estos 3 elementos voy a calcular el EVA para una compañía y evaluarla. También son obviamente estimaciones las que hacemos aquí. En este caso tengo los balances históricos de Pepsi, pero para mostrar estas fórmulas asumimos que en realidad eran proyecciones. Por ejemplo, asumimos que la primera columna se trata de la proyección para 2012, 2013, etc. Primero tengo el estado de resultados, después el balance. En la última columna vamos a trabajar con un flujo perpetuo, como para no asumir que la empresa se destruye o desaparece luego de 2016. Empiezo entonces calculando primero el NOPAT y luego el capital. Con el estado de resultados siempre trabajamos con la ganancia operativa. Ahí está. Esta se puede llamar operating income, o se puede llamar operating profit, operating earnings, se puede llamar ganancia operativa, utilidad operativa. Siempre la palabra operativa va a estar presente. Otro nombre común es EBIT, Earnings Before Interest and Tax. A esta ganancia la transformamos en NOPAT multiplicándola por 1 menos la tasa de impuestos. Esto es NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Ese es el único número que vamos a usar del estado de resultados, al igual que en la evaluación de Free Cash Flow. Luego vamos al balance. Esta empresa tiene Total Assets en la línea 36, es decir, tiene una estimación de cuántos activos va a necesitar para financiar, para soportar esas ventas, perdón. Ese es el número que necesitamos. Hacemos los ajustes necesarios, como restar los activos que no forman parte de la operación, la deuda gratuita. Entonces Total Assets van a ser para nosotros en realidad el capital. Una aclaración: si esta es la estructura de capital de una empresa, activos, pasivos, patrimonio neto,
En Estados Unidos, la palabra capital designa al total de activos. Capital es el total de activos. En cambio, en Latinoamérica es común usar la palabra capital como sinónimo del patrimonio de los accionistas, como sinónimo del equity o patrimonio neto. Esta diferencia es bastante grande porque difieren en todo el pasivo, en la deuda. Cada vez que se emplee EVA, esto no sirve, hay que usar la palabra en inglés, capital. Por eso, para nosotros acá, total de activos es lo mismo que el capital. Bueno, con esos dos números ya podemos empezar a trabajar. Tengo una tabla aquí abajo a donde voy a calcular primero a partir del estado de resultados el NOPAT, que acabamos de decir es la ganancia operativa neta de impuestos. Después del balance solamente tomo el total de activos y hago esos ajustes para convertirlo en un capital. Dividiendo NOPAT dividido capital, tengo el ROIC, que es la rentabilidad sobre el capital invertido, Return on Invested Capital. Es decir, es una relación entre cuánto gané dividido cuánto invertí. Por ejemplo, si la empresa ganó 30 y tenía invertido 100, la rentabilidad es un 30%. Pero si la empresa ganó 30 y para lograr esa ganancia tuvo que invertir 1000, entonces la rentabilidad es solamente un 3%. Es una forma de magnificar, darle una idea de magnitud de las ganancias, el cálculo de rentabilidades. ¿Qué tan grandes son esas ganancias en comparación con el capital invertido? Y bueno, a partir de ahí calculamos por separado el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital. En este caso asumo un WACC del 10%, acá arriba, 10%. Y ese es un dato que, como es un costo de oportunidad, se calcula a partir de modelos. Por ejemplo, se calcula un promedio entre la rentabilidad requerida por los bancos, la de los accionistas tomada de KPM o APT o alguno de los modelos de riesgo rentabilidad. Y bueno, ahí tenemos una estimación de cuál es el costo de oportunidad de invertir el dinero en esta compañía. ¿Qué otra cosa se puede hacer con el dinero? Asumimos acá que es un 10% anual, por supuesto. Entonces, con eso ya podemos calcular EVA. EVA, como habíamos dicho, es capital por ROIC menos WACC. Lo vamos a calcular acá en la línea 73. Si sumamos todo el valor agregado, no tenemos todavía el valor de la compañía. Ese es el valor agregado por encima del capital. Por lo tanto, valor agregado más capital, eso es recién el valor de la empresa que vamos a tener aquí. Obviamente, como estamos trabajando con flujos de caja o valores en dinero, mejor dicho, de distintos momentos del tiempo, no los podemos sumar directamente, sino que vamos a calcular valores presentes para cada uno de ellos, acá en la línea 74. Bueno, empiezo con el NOPAT, que es el número que sale del estado de resultados. Busco entonces en el estado de resultados la ganancia de las operaciones, Operating Income, está en la línea 11, lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos, que acá es 31%. Ahí está, tengo el NOPAT, uno para cada año, puede ser positivo, puede ser negativo. O sea, si la empresa tiene ganancias es positivo, si la empresa tiene pérdida en sus operaciones, el NOPAT puede ser negativo. Ahora voy a ir al capital, que es en realidad el activo total para nosotros. Si toda la deuda genera intereses y todos los activos se usan en la operación, entonces el capital es el que tenemos en la línea 36, Total Assets. Lo calculamos para todos los años. Ahora el ROIC, ¿cuánto rinde este capital? Y bueno, si la empresa obtiene 4.000 y algo de ganancias con 29.000 invertidos en máquinas y propiedades, entonces su rentabilidad es más o menos un 15%. Pero esa relación va cambiando año a año, entonces podemos ver que puede ser 14, 13, 8%. Esa es la rentabilidad que la empresa está obteniendo con las ganancias que hemos proyectado. Vean que el numerador lo tomamos del estado de resultados y el denominador de balance. Estamos diciendo, bueno, si gana 4.900 y eso lo hace con dinero inmovilizado de los inversores por 34.000, que está puesto en equipamiento, en máquinas nuevamente, en inventarios, entonces la rentabilidad que está obteniendo, esa ganancia dividido la inversión, es un 14%. La pregunta es cuánto obtienen otras empresas, que eso por supuesto no está acá en el balance, no va a estar nunca en los estados financieros de nuestra compañía. Y en este caso es
el Weighted Average Cost of Capital, el WACC, 10%, que les decía viene de modelos como CAPEM o algún modelo de riesgo y rentabilidad, sobre todo para el cálculo de qué rentabilidad podrían tener los accionistas en otras inversiones del mismo riesgo que esta. Bueno, entonces acá, para todos los años, la rentabilidad del capital es superior al costo de capital. Entonces ya podemos predecir que esta empresa va a estar creando valor en estos periodos. No así para el flujo que hemos puesto como perpetuo. Es decir, a perpetuidad estamos diciendo la empresa podría obtener ganancias de 5.700 y necesita tener activos por 68.000. Eso es solamente una rentabilidad del 8% y el capital le está costando 10. Entonces acá va a haber destrucción de valor a perpetuidad. Vamos a ver cuál de los dos efectos es el mayor, si la creación de valor de los primeros años o la destrucción de los últimos. Estamos en condiciones de calcular el EVA, acá recuerdo la fórmula, capital por ROIC menos WACC, es decir, en el primer año si la empresa tiene 29.000 de capital y ese capital rinde un 15%, pero cuesta un 10%, entonces el valor agregado es 1.449. Agregando valor. Por cada dólar que invierte, gana un 5% por encima del costo de oportunidad. Pero como vemos ahí en la perpetuidad, hay destrucción de valor, porque la rentabilidad del capital es 8% y el costo de oportunidad es 10%. Sería mejor poner ese dinero en otros negocios del mismo riesgo. Entonces ahí tenemos el EVA de cada año, tendríamos que sumarlos, pero como están en distintos momentos del tiempo necesitamos factores de descuento. Entonces voy a calcular un factor de descuento para cada periodo. Por ejemplo, el del primer periodo va a ser 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 1. El factor de descuento del segundo periodo va a ser 1 dividido 1 más el WACC elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que para Free Cash Flow, se descuentan de la misma manera. Y simplemente el flujo perpetuidad requiere un factor distinto, porque es como extender este número para siempre. Como decir, la empresa va a tener ese valor agregado o esa destrucción de valor en este caso para siempre. Ese va a ser 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento a perpetuidad por el factor anterior. En este caso había 4 años antes, o sea va a ser el factor del año 4. 1 más el WACC a la cuarta. Esta es la fórmula para descontar el flujo perpetuo. Bueno, voy a hacer eso en el Excel. Empiezo. Me conviene tener aquí los años. Año 1, 2, 3, 4. Empiezo con el primer factor de descuento. 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 1. Punto 91. Es decir, de que cada dólar que recibimos dentro de un año, para nosotros hoy tiene un 91% de valor, o sea, 91 centavos. Y el año siguiente es peor, 83 centavos, luego 75 centavos y luego 68 centavos. El dinero que está más lejos en el tiempo, para nosotros tiene cada vez un valor menor en el día de hoy. El último factor de descuento es 1 dividido, habíamos dicho el WACC, menos la tasa de crecimiento. Asumamos que no crece a perpetuidad, que los flujos son constantes a perpetuidad, entonces ponemos 0. Como ven, la evaluación depende fuertemente de los supuestos que hacemos, obviamente es eso, es una estimación de valor, todos los números son futuros, por lo tanto todos son como adivinanzas educadas. Y ahora nos falta multiplicar esto, hasta ahí tenemos el factor de la perpetuidad, pero es una perpetuidad diferida que empieza en el año 5, entonces hay que descontarla por 4 periodos. El factor del año 4 ya lo teníamos calculado, era 0.68, ahí está. Y ahora el valor presente de cada EVA va a ser el EVA multiplicado por su respectivo factor de descuento. Para todos los años, el último queda negativo, y ahora podemos sumar todo. Si sumo todo el valor agregado, que es lo que está en la línea 74, ya en valor presente, o sea que ya sí lo puedo sumar, tengo cuánto está en condiciones esta empresa de agregar por encima del capital. Bueno, esta empresa destruye valor. Y el capital con el que empezamos, que es el capital del año 1, noten que acá hay un truco que hacer. El capital del año 1, 29.930. Entonces, sumando este capital más la destrucción de valor, terminamos en 27.153. Más exactamente nos daba
27.152,70.